Ciudades Patrimonio Mundial. Vamos a cerrar con la mesa de incentivos fiscales para el rescate y restauración de inmuebles históricos, de inmuebles dentro de nuestras ciudades inscritas en la lista de Patrimonio Mundial. Tenemos una mesa muy completa en donde vamos a analizar el tema. Nos acompañan en esta mesa Gaspar Hernández Razo, que es gerente del Centro Histórico de Morelia. Él nos va a platicar sobre pues todo lo que implica la conservación de un centro histórico inscrito en la lista de UNESCO y un centro histórico pues con un buen número de monumentos y con un perímetro importante. Bienvenido, Gaspar. Gracias, Jorge. Gracias. Nos acompaña también aquí en la mesa de manera presencial. He de mencionar que esta mesa es híbrida, nos van a acompañar de manera virtual 2 ponentes y lo hicimos también por el horario ya vespertino para que desde la comodidad ahí de sus oficinas, sus hogares nos puedan acompañar en esta transmisión. Pero aquí tenemos presencialmente, y agradezco mucho a Adrián Aguilera, CEO de Corvus Capital, que nos pueda también compartir su experiencia. Ya en su momento leeré su semblanza. Bienvenido. Muchas gracias, Adrián. Ya también está conectado Eugenio Grajeda. Él es abogado fiscalista. Nos va a compartir el punto de vista pues, como asesor, digamos, de empresas, de desarrolladores para generar la inversión, qué tipo de incentivos fiscales se requerirán. Él es socio en la firma Holland & Knight. Muchas gracias, Eugenio. Sabemos que te encuentras en París y te agradecemos mucho que estés conectado. Con todo gusto, Jorge. Un aplauso hasta allá. Y en un momento más integrará también, o ya está también, nos acompaña el doctor Gabriel Farfán, investigador y profesor de la Universidad de Georgetown. Bienvenido, Gabriel, y muchas gracias por acompañarnos desde Washington. A la orden, Jorge, un gusto estar con ustedes. Muy bien, pues vamos a iniciar precisamente con Gaspar, la ciudad de Morelia, que forma parte de esta asociación. Él es ingeniero industrial por el Instituto Tecnológico de Morelia, tiene una maestría en calidad total y competitividad, es empresario, fue asesor parlamentario en el Congreso del Estado, coordinador ejecutivo del Centro Histórico y Zonas Monumentales en 2015 y ya lleva varios años siendo el responsable, el gerente del patrimonio cultural de la ciudad de Morelia ya en 2 ocasiones y nos ha dado mucho gusto colaborar dentro de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial y él nos va a compartir precisamente sobre estas necesidades de inversión en los centros históricos para poder conservarlos vivos, conservar sus monumentos. Adelante, Gaspar. Muchas gracias. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Qué gusto tenerlos aquí. Es un honor también para mí estar aquí y pues, saludo con mucho gusto director general de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, Jorge Ortega. Muchas gracias por invitarme. También quien me acompaña a esta mesa, Adrián Aguilera, muchas gracias. Aquí estamos juntos compartiendo este momento y por supuesto también quienes nos acompañan de manera virtual para poder llevar a cabo esta tercera mesa en este encuentro internacional de ciudades Patrimonio Mundial. Pues yo iniciar con el recordatorio, ¿no? Que todas y todos sabemos que un centro histórico representa una joya importantísima para nuestro estado, para nuestro país y por supuesto es algo que se presume a nivel internacional y por supuesto son un legado que han pasado de generación en generación y del cual estamos profundamente orgullosos por su arquitectura, por su historia, por su majestuosidad. Y bueno, como parte de esta mesa, creo que siempre es importante iniciar precisamente con ese valor del cual debemos estar pues muy orgullosos y del cual comentaba. Los sitios son considerados patrimonio de la humanidad en México, precisamente porque son lugares que han cumplido los requisitos necesarios marcados por la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que es la UNESCO, y que han sido nominados para el Programa Internacional de Patrimonio de la Humanidad por el comité que tiene que ver con la UNESCO, pero debido a su importancia excepcional, cultural o natural. En este caso, como comentaba, los centros históricos de nuestro país representan esa historia de la cual comentaba que estamos muy orgullosos, representa su cultura, pero también representa su patrimonio, y son aquellos espacios que albergan monumentos, edificios, zonas arqueológicas que representan ese testimonio de la vida de sus habitantes. Son sumamente impresionantes, que por eso la UNESCO ha otorgado el título de Patrimonio de la Humanidad. Y voy a comenzar precisamente por ese orgullo del cual debemos estar todas las mexicanas y los mexicanos profundamente enamorados, apasionados, porque México es uno de los 162 países que hasta la fecha ha adherido a la Convención, o se ha adherido a la Convención del Patrimonio Mundial, y en muchas ocasiones ya lo hemos presumido, pero hay que decirlo, México es el cuarto lugar con mayor número de ciudades inscritas en la lista del Patrimonio Mundial. Tiene actualmente 11 ciudades, en este caso son 10 declaratorias, porque Xochimilco la comparte con Ciudad de México por la UNESCO, y en este caso pues lo que le sigue ahí en número 1 es Italia, en segundo es España, en tercero Francia, y ahí estamos justamente en el cuarto lugar México junto con Alemania, pero también tenemos ese séptimo lugar orgullosamente a nivel mundial en cantidad de sitios inscritos en la lista del Patrimonio de la UNESCO, y pues somos el número 1 país en América Latina. Hay muchos datos, en verdad ya lo habían comentado hace un momento, pero sí, ciertamente México tiene 35 sitios culturales dentro de esta lista, de los cuales podemos enumerar bastantes. Pero bueno, también México tiene 187 zonas arqueológicas abiertas al público, tiene 111 pueblos mágicos, tiene 174 santuarios religiosos, tiene 1,121 museos, y sobre todo pues parte de la cultura de nuestro país, que también ocupa el segundo lugar con mayor diversidad cultural en el mundo después de la India. México tiene 62 pueblos indígenas y por supuesto incluidas con sus lenguas. México tiene una gran gastronomía diversa y por supuesto reconocida internacionalmente. Por eso la conservación, la protección, la salvaguarda del patrimonio arquitectónico de nuestra ciudad es uno de los más importantes trabajos, no nada más de Morelia, de todas, porque estoy hablando en nombre de todas las ciudades patrimonio de nuestro país, y que realmente no solo es formar parte de ese listado que nos da la UNESCO, sino realmente buscar la identidad como mexicanas, como mexicanos, y por eso siempre nombramos a los centros históricos de nuestras ciudades. Y me voy a remitir a un tema que es el que nos compete, pero por eso siempre es importante reconocer los datos para podernos sensibilizar y concientizar de lo que ocupamos preservar en nuestro país. Vamos a remontarnos al decreto del 8 de octubre del 2001 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que en este caso fue reformado el 4 de abril de 2002 y que fue exclusivamente para la Ciudad de México, el cual otorgó estímulos fiscales, en este caso a propietarios de inmuebles. Esto fue una deducción del ISR por el 100% de las inversiones en bienes inmuebles. También consideró los efectos del pago de ISR por enajenación en cuanto a la reducción del valor del inmueble, hasta por el 60% siempre que el comprador lo restaure, ¿no? Bueno, este estímulo fiscal es el impuesto al activo en el caso de inmuebles restaurados o rehabilitados. Pero ahí es donde viene el decreto que el último presidente de la República, Vicente Fox, lo firmó, que en este caso, en sus puntos claves del decreto, los voy a mencionar de manera muy general, tiene como objetivo número 1, preservar, restaurar y rehabilitar inmuebles en las zonas históricas. En este caso, porque son fundamentales por su identidad nacional, pero que en este caso tienen riesgo de deterioro. El 2
El objetivo 2 son los estímulos fiscales con una deducción de hasta el 100% de las inversiones en restauración o rehabilitación de inmuebles en estas zonas. En este caso, las facilidades, por ejemplo, en enajenación de inmuebles destinados a restauración, permiten que el costo de adquisición sea menos, al menos al 40% de su venta. En este caso, también la reducción en el impuesto al activo se manifestó durante 5 años y aplicó el factor del 10% del valor de los inmuebles en restauración. Los requisitos y procedimientos, en este caso los contribuyentes, deben notificar al Servicio de Administración Tributaria, al SAT, antes de iniciar las obras, antes del inmueble restaurado. Era parte de lo que formalizaba este decreto. Se requiere también una intervención de un fedario público en la compraventa para garantizar, en este caso, el cumplimiento fiscal. La aplicación y vigencia solo aplica a inmuebles adquiridos o restaurados tras la entrada en vigor del decreto. El SAT tiene la facultad, o tenía la facultad, de emitir reglas, bueno, la sigue teniendo, adicionales a su correcta aplicación. En resumen, este decreto incentiva la inversión, este decreto incentiva la conservación del patrimonio histórico mediante beneficios fiscales a los propietarios y compradores de inmuebles en estas zonas. Yo creo que este decreto es el que debemos de luchar todas las ciudades, unidos, de la mano. Debemos de llevar a cabo, nuevamente empujar este decreto para que se firme actualmente con la nueva presidenta de la República, que en este caso sería Claudia Sheinbaum. Y voy a hacer alusión a algo que nos va a ayudar mucho a la parte del estímulo fiscal para poderlo entender. Voy a poner un ejemplo de Morelia, lo voy a hacer de manera muy general. En Morelia tenemos 7,758 inmuebles en zona de monumentos. Son 3.43 kilómetros cuadrados aproximadamente su extensión territorial. Pero de esos, 180 se encuentran en estado inminente de abandono y de total deterioro. Y de esos 180, nada más 45, nada más, ya se colapsaron. No podemos permitir que se nos sigan cayendo, en este caso, inmuebles. Digo, pongo un ejemplo de Morelia, pero si nos venimos a esta mesa, San Luis Potosí, que tenemos aquí enfrente, y todas las demás ciudades hermanas, patrimonio, mexicanas, patrimonio mundial, podemos poner muchísimos ejemplos. Les voy a presentar una ficha. Esta ficha la llamamos ficha de micro y macro localización. Nosotros en nuestra zona de monumentos tenemos 4 sectores. Ahí viene marcado en qué sector es y al lado derecho van a encontrar la microlocalización. Prácticamente es un inmueble que se encuentra en zona de monumentos. Si ven la foto, es un inmueble muy bello, arquitectónicamente abandonado, colapsado de sus techos, sus muros. Es una pena realmente de pasar por ahí y ver que esto sucede en los centros históricos de nuestro país. Pero bueno, parte de esto pues va con una ficha con datos generales y los tenemos 100% identificados. Pero ¿cuál es el objetivo de nosotros después de este diagnóstico? Pues es frenar ese colapso, que vayamos las ciudades juntos para convencer a las diputadas, a los diputados, a la presidenta de la República y por supuesto al SAT para que regresen esos incentivos fiscales y podamos frenar este tipo de deterioro. Me voy a ir a un ejemplo de una casa que recién se acaba de vender en Morelia, pero es una casa que está restaurada y que hago alusión a lo que comentaba, ¿no? Con los incentivos fiscales. Esta casa costó 19,5 millones, pero imagínense con los descuentos fiscales, pues nos ahorraríamos mucho y creo que la inversión llegaría de manera inmediata, buscando, sí, yo creo que como primer bandera, la habitabilidad, ¿no? Esa parte de bienes y raíces de habitabilidad. Hace un rato comentábamos un ejemplo como lo es San Miguel de Allende, ¿no? San Miguel de Allende ha hecho un gran trabajo en el tema de habitabilidad y su centro histórico lo tiene, es raro, me hubiera gustado que estuviera aquí, pero yo creo que ya es muy raro el que tenga abandonado, ellos han hecho un gran trabajo. Y después me voy a pasar, ya que más o menos intenté explicar el tema de incentivos fiscales y que es importantísimo que regresen a las ciudades patrimonio mundial,
me voy a pasar a la otra parte que tiene que ver con la restauración y conservación y que es la reasignación presupuestal, que es algo que veníamos manejando durante muchos años y del cual en prácticamente el último año, si no me recuerdo fue en el 2018, llegaban hasta 10 millones de pesos a cada ciudad patrimonio mundial para que se ejecutaran para cuestiones de restauración, conservación. Y en este caso, pues aquí tenemos un ejemplo. En este inmueble que ustedes ven es la iglesia de San José, ahí en Morelia. Esta se llevó en 2 etapas. La primera fue una ejecución de 300,000 pesos para retirar toda la flora y microflora nociva y poder eliminarla a través de faena forte, ya saben, todo lo que indica el INAH. Pero la segunda etapa fue muy importante porque se ejecutaron 12.5 millones para acciones de rehabilitación, en este caso de cornisas. Se estaban desboronando las torres y por eso es una cantidad tan importante, así como la sustitución del azulejo, el desarme de cúpula y pues con esto digo 12.5 millones es lo que requiere una restauración integral de un monumento de gran valor arquitectónico. Y ahora, después del 2017 y después de estar batallando para poder concursar, que es otra de las cosas que ojalá se eliminaran, que ya no hubiera concurso, sino que llegara el recurso directo, pero después de varios años ganamos el año pasado la rehabilitación y restauración del Conservatorio de las Rosas, que es un inmueble totalmente histórico y que realmente ahí se forman los niños cantores de Morelia y que todos a nivel internacional son muy reconocidos. Y bueno, pues aquí es con un 70% federal y un 30%, perdón, al revés, un 70% federal y un 30% municipal. Y bueno, ¿qué es lo que se busca? Porque aquí ya se estableció un punto de acuerdo en donde se establecieron 3 cosas, en donde en este caso queremos unirnos las ciudades patrimonio mundial para empujar a las comisiones de presupuesto y cuenta pública y de cultura y cinematografía para recuperar ese presupuesto y que esté contemplado en los egresos. Bueno, ya en este año pasado no se logró, pero ojalá se pudiera hacer una ampliación presupuestal para el 2025. La Cámara de Diputados, en segundo lugar, pues tiene que ver mucho también a exhortar al SAT, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para emitir ese decreto que otorgue los incentivos fiscales, que es los que les comentaba. Y en tercero, pues que la Cámara de Diputados exhorte también al SAT para que amplíe esos presupuestos de los cuales comentaba y que podamos lograr que las ciudades patrimonio mundial, las ciudades mexicanas y por supuesto liderados por la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, pues podamos lograr lo que siempre hemos anhelado, la conservación, la protección y la preservación de nuestro legado histórico, del cual estamos profundamente orgullosos las mexicanas y los mexicanos. Y bueno, es cuanto. Muchísimas gracias. Sí. Muchas gracias, Gaspar. Pues pones el dedo precisamente en el tema pues relevante, ¿no? De cómo los incentivos en su momento, en 2001, generaron una inversión que, si mal no recuerdo, fue cercana a los 5,000 millones de pesos para rescatar el centro histórico de la Ciudad de México, en donde desde luego también hubo una inversión del sector público importante. La infraestructura pública fue relevante para el rescate del centro histórico y pues el sector privado que invirtió esta cantidad de recursos. Ahora surgen varias preguntas, ¿no? Si los incentivos deben ser los mismos para generar habitabilidad o si deben ser diferenciados también para pues incentivar las inversiones de otros sectores, de otras industrias, como lo puede ser la turística. Y para ello precisamente invitamos a Gabriel Farfán. Él tiene más de 20 años de experiencia como servidor público, asesor y consultor en gobiernos locales, intermedios, federales. Él se ha especializado en el diseño de políticas fiscales y de legislación tributaria. Su trayectoria ha estado marcada por la aprobación de importantes reformas fiscales en México, incluyendo reformas en minería, en agua y otros sectores no tributarios, logrando un aumento significativo en la recaudación y la transformación de incentivos sectoriales.
como exfuncionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Actualmente es profesor adjunto en la Universidad de Georgetown y fue fundador y director ejecutivo de un think tank con sede en la Ciudad de México, en donde ha propuesto diversas políticas fiscales para gobiernos municipales, estatales, federales, con un enfoque en bienes y servicios públicos, además de múltiples publicaciones, recientemente una muy interesante sobre Pemex, ha estudiado el presupuesto de egresos de la Federación de manera profunda y bueno, son muchos los temas en los que es experto el doctor Gabriel Farfán. Te doy la palabra, mi querido Gabriel, adelante. Bueno, primero que nada, muchas gracias a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Cultura y Cinematografía de la 66 legislatura y sobre todo muchas gracias a Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, a ti Jorge Ortega por haberme invitado y convocado. Si me escuchan bien y si pudieran decirme si me escuchan bien, quisiera ver si podemos proyectar. ¿Sí? Se escucha muy bien, adelante. Muy bien. Si podemos proyectar la presentación que les pasé o si me dejan, ya me están dejando presentar, ok. Bien, pues básicamente lo que quisiera es darles una presentación sobre este tema tan importante, espero no me repita. Y bueno, voy a empezar hablando de estos incentivos fiscales para el rescate y restauración de inmuebles históricos. Por cierto que en mi época de consultor en la República Mexicana, pues tuve el honor y tuve la confianza de varios presidentes municipales para poderlos ayudar en este tema de incentivos fiscales. Bueno, básicamente pues sabemos que todos los gobiernos de todo el mundo utilizan ampliamente incentivos fiscales a la inversión con el objetivo de atraer inversiones, promover e incrementar la inversión en sectores y lugares específicos e incentivar determinados comportamientos. Lo que yo he visto en la comparativo de alrededor de 80 países, tanto miembros como no miembros de la OCDE, es que hay básicamente 4 tipos de incentivos fiscales. Las exenciones fiscales, las tasas reducidas, las deducciones fiscales y los créditos fiscales. Las exenciones fiscales proporcionan una exención total o parcial de los ingresos imponibles y se aplican de forma temporal o permanente. Un estudio reciente de la OCDE encontró que 77% de estos son temporales. Las temporales aplican para un periodo que va de 0 a 50 años y la mayoría tiene una duración entre 5 y 10 años y en promedio general duran 7 años. O sea que básicamente 5 y 10 años el 29% y 7 años 25%. Las tasas reducidas son tasas del impuesto a personas morales, o es el Corporate Income Tax, establecidas por debajo de la tasa estándar que se aplican de forma temporal o permanente. En este caso, la mitad son temporales y prácticamente la otra mitad son permanentes. Es decir, de la muestra de 80 países, la mitad son temporales y la otra mitad son permanentes. En el tema de las deducciones fiscales, estas aplican más a gastos de capital que a gastos corrientes, por ejemplo, gastos de operación, en un 70 y aproximadamente 30% respectivamente. Es decir, la mayor parte de las deducciones fiscales se aplican a gastos de capital y un 30% a gastos corrientes. Las deducciones fiscales para gastos de capital pueden permitir una amortización más rápida del valor de los gastos de capital de los ingresos imponibles hasta el 100% de los costos incurridos. Es decir, hay una aceleración importante, o pueden ir más allá del 100% del costo de adquisición, es decir, una mejora. Las deducciones fiscales para gastos corrientes siempre mejoran, ya que el 100% del gasto corriente se deduce inmediatamente. Esto es una generalización de los 80 países. Y por último, abordo el tema de los créditos fiscales, que son deducciones del importe de los impuestos adeudados que pueden relacionarse con gastos de capital o gastos corrientes. No son tan usados frecuentemente en la muestra de países que yo revisé y aplican lo mismo para gastos de capital o corrientes. Algunos de estos créditos pueden tratarse como devoluciones y pueden ayudar a empresas a garantizar flujos de recursos. Este estudio de 80 países no se trata nada más de países, se trata de las ciudades y muchas de las ciudades que están bajo el tratamiento de patrimonio de la humanidad. Bueno, ahora, es importante elegir el incentivo adecuado. Yo quiero hacer un énfasis en
cuál es el incentivo y cuáles son los problemas que tiene un incentivo. Entonces, dependiendo de cómo el incentivo reduzca la tributación, puede ser más o menos probable que estimule inversión adicional, incentive comportamientos específicos de los inversionistas y tenga costos y distorsiones mayores o menores. Por ejemplo, los incentivos fiscales que brindan un trato fiscal preferencial al gasto, que son las deducciones y los créditos fiscales, generalmente resultan ser más eficientes para estimular la inversión adicional y más rentables que aquellos que brindan alivio a los ingresos, como las exenciones fiscales y tasas reducidas sin vínculos con el gasto. Los incentivos basados en el gasto también están más estrechamente vinculados a los objetivos de política, al reducir directamente los costos de inversión específica. Por sí solas, las exenciones fiscales y los tipos reducidos pueden proporcionar deducciones fiscales con una relación indirecta con un cambio en el comportamiento de las empresas o sin ninguna, ya que suelen aplicarse a todos los ingresos, lo que podría beneficiar la rentabilidad de inversiones de capital existentes en lugar de nuevas o derivadas de actividades no operativas. También pueden beneficiar de forma desproporcionada proyectos que ya son rentables, aumentando el riesgo de que generen beneficios extraordinarios para las empresas, es decir, proporcionando incentivos fiscales a proyectos que se habrían llevado a cabo sin ellos. Ahora, este tema del diseño del incentivo, pues es algo muy delicado y algo que se tiene que valorar, pues, caso por caso. Evidentemente, la cantidad de conocimiento que tenemos sobre los efectos en inversión, en rentabilidades de cada uno de los incentivos, pues son diferenciadas en muchos países. Hay una gran cantidad de conocimiento acumulado en este tema. Yo quise simplemente agregarlos en esos 4 bullets, pero creo yo que si tuviéramos que, digamos, sintetizar los hallazgos en un modo de retos y oportunidades, pues primero diría, al menos, y ahí tendrían que corregirme los presentes con mucho gusto, pero hasta el momento pues yo no conozco o no se conoce de manera detallada y desde una perspectiva fiscal, económica, financiera, el impacto de los incentivos fiscales para el rescate y restauración de inmuebles históricos en las ciudades mexicanas. He encontrado algunos estudios de caso, pero no hay un estudio sistemático y de largo alcance, digamos, con este enfoque. Ahora, es necesaria entonces una evaluación de dichos instrumentos para conocer áreas de oportunidad y corregir en su caso estrategias poco exitosas o aún perniciosas. Y en el tema de la perspectiva de las ciudades Patrimonio Mundial en México, pues estas son altamente positivas porque realmente lo que nos da la información que tenemos es que sigue fluyendo el turismo, sigue habiendo un mayor interés específicamente en las ciudades Patrimonio Mundial en México y bueno, en ese sentido la perspectiva es positiva a futuro y por ello un diseño y una implantación de incentivos fiscales adecuados presenta un beneficio directo, inmediato y de largo plazo. Con esto terminaría, les agradezco mucho. Si se pueden visitar la página de la Comunidad Mexicana, que es una asociación civil que yo dirijo desde hace 10 años, ya cumplimos más de 10 años, donde hay estudios, no específicamente de incentivos fiscales, pero sí hay estudios sobre ciudades y calidad de bienes y servicios públicos, particularmente en las ciudades mexicanas. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo terminaría con ese tiempo para no tomar más tiempo. Y como digo, un honor y muchas gracias por convocarme e invitarme a esta importante reunión. Muchas gracias. Pues por un lado en la mesa nos pone Gaspar como gerente del Centro Histórico de Morelia las necesidades de que fluyan recursos presupuestarios, pero también incentivos fiscales y el doctor Gabriel Farfán nos ha mencionado pues este tipo de figuras que existen, ¿no? Las exenciones, las deducciones, los créditos fiscales, este interesante estudio de 80 países, la complejidad del diseño de un incentivo. Hay que mencionar que en aquel momento, en 2001 me refiero, que es el decreto que se mencionó, pues existió un gran inversionista que tiene nombre y apellido, ¿verdad? Carlos Slim, y que fluyó aquella inversión. ¿Cuál será el mejor esquema para que fluyan estos recursos a nuestros centros históricos que tantas necesidades tienen? Vamos a seguir analizando ese aspecto. Nos comenta también Gabriel y pone aquí un tema muy interesante en la mesa sobre si existe esa correlación sobre el impacto de los incentivos fiscales, el beneficio para la conservación o no,
Así es que, pues bueno, vamos a avanzar con nuestro siguiente ponente, no sin antes agradecer desde luego la presencia también de la presidenta de la Comisión de Cultura, la diputada que nos ha acompañado a lo largo de toda esta gestión, Alma Lidia, muchas gracias, y ahora con esta mesa técnica en materia de incentivos fiscales. Nos acompaña el maestro Eugenio Grajeda, ya lo comentaba yo, él es socio en el despacho Holland & Knight. Él es abogado que presta servicios de análisis y planeación fiscal, tanto a nivel doméstico como internacional. Cuenta con experiencia en operaciones transfronterizas de grupos de empresas multinacionales. Tiene amplia experiencia en estructuras de financiamiento y bursatilizaciones, aplicación de tratados para evitar la doble imposición, tributación de diversos instrumentos financieros, derivados y fondos de inversión internacionales. Eugenio ha ocupado posiciones en diversos despachos fiscalistas en México, en el sistema de administración tributaria y en un reconocido despacho de abogados de Nueva York durante más de 2 años. Adelante, Eugenio, por favor. Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes a todos. También un honor estar con ustedes. Lamento no poder estar en persona, pero espero de forma remota podamos tener unos minutos igual de productivos. Ya que Gabriel dio este marco de incentivos fiscales, permítanme dar ejemplos específicos de algunos de ellos que podrían adoptarse como tal en la práctica. Algunas de estas alternativas han sido probadas ya en otros países, como les anticipaba Gabriel, y otras han sido, aunque no se han materializado en la práctica, tienen un sustento teórico suficiente para ser consideradas. Esto con base en muchos estudios, nosotros hemos formado parte de los mismos. A nivel universitario, yo he tenido la oportunidad de participar en algunos análisis en Europa, Reino Unido y Francia. Entonces, parte de lo que van a escuchar son las bases de estos estudios y criterios de evaluación. Por temas de tiempo, vamos a abordar solo de forma general algunas de las opciones y permítanme compartirles pantalla con, ahí lo deben de estar viendo, con algunas de las opciones fiscales. Son varios elementos, varios criterios, ventajas, desventajas, las que analizamos en este cuadro. Sin embargo, lo voy a permanecer inmóvil para que simplemente se tenga como guía en esta conversación estos 6 primeros puntos. Estos 6 puntos que pueden incluir, pueden ser referencia de opciones a nivel general. Pero antes solo me gustaría comentarles brevemente los criterios que utilizamos para evaluar la funcionalidad de cada una de estas alternativas. A ver, el primero de estos criterios sería eficiencia económica, que en el caso de incentivos fiscales significa que los costos para el gobierno por otorgar ese beneficio no deben ser mayores al potencial incremento de ingresos públicos que se pudiera generar con el incentivo. Por ejemplo, si tras la restauración de un centro histórico se termina generando más turismo, más trabajo o mayor afluencia económica en general, se van a recaudar indirectamente más impuestos de los que se perdieron con los incentivos. Entonces, esto sería económicamente eficiente. El segundo criterio es la fortaleza o corpulencia de la medida, es decir, qué tan fácil es de ser abusada, y esto significa que el tipo de incentivo debe ser lo suficientemente robusto para evitar su abuso o un uso para otros fines. El tercer criterio estaría la administrabilidad, es decir, por un lado, que no resulte complejo el ser aplicado por el contribuyente, y por otro, que el Estado no necesite destinar una gran cantidad de recursos para su revisión o auditoría. El cuarto criterio es muy importante: cumplimiento de objetivos. Esto es, qué tan posible es que la implementación de tal incentivo
tenga el efecto esperado. Y por último tenemos como criterio a la equidad, es decir, la medida no debe percibirse como inequitativa o como un apoyo injustificado frente a la población. Y con esta pequeña introducción, entonces podemos pasar al cuadro comparativo que tienen ustedes enfrente, con el que intentaré compartirles de forma general la idea detrás de cada una de estas opciones. Si el tiempo lo permite, podríamos ahondar más en los detalles que incluyo en ese cuadro, pero por lo pronto nos enfocaremos en la descripción en qué consistiría cada uno de los incentivos. Vamos a platicar más de los primeros 5. El sexto, entiendo, es una medida ya conocida o incluso utilizada actualmente, que es la exención de impuestos locales a bienes raíces que tienen estas características especiales, ¿no? Ahí el primer incentivo que ven se trata de dar la posibilidad a los contribuyentes de deducir todos los gastos relacionados con la rehabilitación. Esto a pesar de que los gastos no sean estrictamente indispensables para la generación de sus ingresos. Sabemos que este es un requisito para hacer deducibles los gastos, sin embargo, en muchas ocasiones, desde luego, este tipo de gastos relacionados con la rehabilitación, restauración, no tienen que ver en lo absoluto con las actividades comerciales del contribuyente. El segundo sería permitir un incremento en el costo fiscal del inmueble rehabilitado, del costo histórico al del valor de mercado actual. Esto lo que significa es que una persona que haya hecho una rehabilitación y lo quiera vender inmediatamente después, pues pagaría un impuesto sobre la renta mínimo o nulo, porque con este aumento, del costo al del valor de mercado, en el momento de una enajenación, pues el costo sería muy cercano al precio de venta y por tanto la ganancia sería mínima, ¿no? Este tipo de beneficios aplicados en conjunto, en duplicidad, podría ser significativo. Entonces, en otros países se ha adoptado uno u otro, no ambos. El punto 2, y por cierto, estas alternativas no son mutuamente excluyentes, pueden implementarse al mismo tiempo, mezclarse, no están peleadas, ¿sale? Muy bien, este incentivo en el punto 2 trata de algo que ya mencionaban, que es un crédito fiscal, típicamente de un cierto porcentaje de los gastos efectuados en la rehabilitación. Si yo gasto 100 pesos en la restauración y el crédito fiscal es 20% de esos gastos, lo que el contribuyente va a poder reducir peso por peso del ISR a pagar serían 20 pesos. Ahora, estos beneficios podrían funcionar más para propietarios o inclusive arrendatarios que puedan o deseen remodelar los inmuebles. Entonces, no son beneficios como tal exclusivamente aplicables a los compradores de los inmuebles. Puede ser aplicable a los habitantes como tal que están haciendo uso de ese inmueble, ¿sale? La tercera opción, en contraste, se trata de un beneficio para el otro lado, los vendedores. Y esta es una exención que se aplicó en el decreto anterior, al cual ya hacían alusión, que es una exención del impuesto sobre la renta sobre las ganancias de vendedores. Y en este caso puede ser aplicable no solo a los vendedores del inmueble como tal, sino a todo lo relacionado con la rehabilitación. Es decir, todas las ganancias de quienes vendan el inmueble, los materiales, los que presten servicios y todos los honorarios de arquitectos relacionados con la rehabilitación no tendrían que pagar impuestos, ¿vale?
El problema con esta alternativa, sin embargo, es que el acceso al beneficio fiscal para el vendedor debería depender de lo que haga otra persona, en este caso el comprador. ¿Por qué? Porque si el comprador compra y no inicia una restauración, esa exención fiscal otorgada al vendedor no hubiera estado justificada. Entonces necesitas conectar la restauración del inmueble con el beneficio fiscal otorgado al vendedor para que esto haga sentido, ¿sale? Por eso, típicamente, el otorgar beneficios del lado del comprador puede generar, además de que pueda hacer más sentido, pueda generar más beneficios, ¿no? Ahora, el punto 4 que ven ustedes ahí es una operación en conjunto entre el sector privado y el gobierno. Y es algo inclusive parecido a lo que se está proponiendo con inversiones en energía. Aquí, vamos a decir, el gobierno aporta el inmueble a un fideicomiso y un privado lo remodela y lo opera. Los ingresos generados por el inmueble, digamos por ejemplo un hotel, estarían exentos de impuestos por un número determinado de años. Todos esos ingresos, el fiduciario estaría obligado primero a pagar el equivalente a una renta que en cada caso se determine algo en favor del gobierno por el uso de ese inmueble, y el resto se pagaría al encargado del sector privado que opere el proyecto. Entonces, el gobierno aporta el bien inmueble, un privado lo opera, se generan ingresos, los ingresos no están sujetos a impuestos durante un número determinado de años, y de esos ingresos, primero el fiduciario paga parte al gobierno por concepto de renta y el resto al contribuyente que opera el desarrollo, el bien rehabilitado. Y esos ingresos, de nuevo, en manos del operador, no estarían sujetos a impuestos. En esta opción no es necesaria la participación del propietario como tal para participar sobre estos beneficios. O sea, cualquier tercero inversionista fácilmente pudiera participar para remodelar el inmueble y debido a que ese tercero es el que está generando los ingresos a su favor, es el que estaría recibiendo el beneficio y por lo tanto no tendría que tener la naturaleza de propietario para acceder a los mismos, ¿no? Esta alternativa inclusive podría aplicarse al tipo de inmuebles que se mencionaban: inmuebles en desuso o abandono por largo tiempo, inclusive siendo propiedad de alguien más. En algunos casos existe la aplicación de un tipo usucapio por parte del Estado, o el derecho del Estado de aportar un inmueble en desuso a un fideicomiso únicamente para efectos de remodelarlo y ponerlo en funciones. No es propietario el gobierno de ese inmueble, pero por el desuso y el abandono que ha recibido ese inmueble por cierto tiempo, el gobierno tiene el derecho a aportarlo a un fideicomiso. No expropiarlo, pero aportarlo a un fideicomiso para darle una mejor función, ¿sale? Por último, como punto 5, tenemos una deducción inmediata del costo de compra de los inmuebles, o inclusive la compra de usufructos de los inmuebles que estén sujetos a la restauración. Este es un concepto un tanto novedoso, porque típicamente el costo se utiliza al momento de la venta. Este beneficio, entonces, lo que permitiría es deducir contra los demás ingresos del contribuyente en el año de la compra el precio total del inmueble. Es decir, en lugar de esperar al momento de la venta para reducir el ingreso con el costo de adquisición, se deduce inmediatamente como si fuera un gasto en la operación. Y así, entonces, esto podría ser parecido o equivalente a una depreciación acelerada.
Estos son puntos importantes que también del lado del sector privado nosotros hemos identificado, no solo en México, sino en otros países que pudieran generar un incentivo mayor a participar en este tipo de proyectos de rehabilitación. Con esto te regreso el micrófono, Jorge. Gracias, Eugenio. Nos amplías mucho la visión, las diferentes opciones que otros países han instrumentado para poder rescatar inmuebles históricos. Esta última figura que mencionas, de que no es una expropiación, sino que es buscar darle una mejor función a inmuebles que estén en desuso, que estén abandonados, está interesante, habría que explorarla más aquí en México, ver si se puede instrumentar, ¿no?, para aportar en este fideicomiso, darles una mejor función y sobre todo restaurarlos y evitar que se pierdan estos inmuebles, porque esa es la realidad, que hay muchos inmuebles que están abandonados y terminan perdiéndose, inmuebles históricos, inmuebles en los que no ha fluido la inversión para su rescate. El esquema también de pensar a quién se va a otorgar este beneficio fiscal, ¿no?, si al propietario o al vendedor, al arrendatario, creo que también nos pone en la mesa aquí para debatir estos temas, ¿no? Y sobre todo el interesante apunte que hace sobre el uso que dará el comprador. En todo caso, si se está apoyando a un vendedor, ¿cuál será el uso? ¿Realmente lo va a restaurar? Habrá que dar seguimiento a la restauración que haga el comprador de ese inmueble. Pues muy bien, para seguir avanzando en nuestra mesa, nos acompaña el maestro Adrián Aguilera, CEO de Corbus Capital. Él tiene más de 30 años de experiencia en el sector financiero, ha realizado operaciones financieras en el sector de bienes raíces que suman más de 3.500 millones de dólares en México y Estados Unidos. Ya comentaba yo la cantidad de miles de millones que se han invertido en el centro histórico, así es que es una experiencia interesante las que nos va a platicar Adrián, cofundador de Vertex Real Estate Inversión en el año 2009, fue director del área de bienes raíces en Credit Suisse y es ingeniero industrial por la Universidad Iberoamericana y tiene una maestría en negocios de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Adrián, muchas gracias por acompañarnos. Adelante. Muchísimas gracias por la invitación. A la diputada, muchísimas gracias, un placer. Mi querido Jorge, un honor estar aquí con ustedes. Llevamos todo el día platicando de las ciudades que han estado protegidas por la UNESCO a nivel mundial y todo lo que es el reto de mantenerlas. Yo vengo de un mundo muy diferente y creo que una de las razones por las cuales tuve el honor de ser invitado es que puedo o quiero primero que nada un poco explicar cómo los grandes capitales operan, cómo piensan. Entonces, eso es lo que es. Y de ahí tratar de aterrizarlo a algo un poco más específico a esto, porque el reto es que de lo posible estos grandes capitales puedan llegar a estas ciudades y puedan efectivamente aportar dinero más allá de lo que la federación y los locales pueden aportar. Entonces, lo primero voy a hacer como algo muy descriptivo de cómo operamos nosotros. Lo que nosotros hacemos, si Corbus es un fondo de capital privado, los fondos de capital privado lo que hacemos es que conseguimos dinero de terceros y normalmente son fondos de pensiones, son bancos, en algunos casos son familias muy prominentes, pero que aportan millones de dólares, no estamos hablando de cantidades pequeñas. La meta de una compañía como la nuestra es tomar dinero de terceros. ¿Por qué nos dan el dinero a nosotros? Porque tenemos una especialidad. En el caso hay fondos de capital privado especializados en energía, hay fondos de capital privado especializados en biotecnología o en sistemas. Nosotros somos un fondo de capital privado especializado en inversiones inmobiliarias, pero aparte tenemos una especialidad en hotelería, que es donde mucho de nuestro dinero ha acabado invertido. ¿Por qué nos dan el dinero? Porque sabemos dónde invertirlo. ¿Qué significa saber dónde invertirlo? Quiere decir que encuentras la posibilidad de una inversión que te va a generar ciertos rendimientos y que eventualmente nosotros, cuando el dinero nos lo dan los inversionistas, nosotros se los tenemos que regresar
dependiendo de la negociación que se requiera y dependiendo del inversionista, se pueden regresar el dinero en 5 años, en 7 años, en 10 años, pero el dinero hay que regresárselo a los inversionistas con ganancias. Y esta es una de las claves de por qué es un gran reto traer dinero para cuestiones que potencialmente van a tener un retorno que puede tomar mucho tiempo o simplemente es algo que, en el caso donde estamos ahorita, estás ayudando a mantener y a preservar monumentos que son patrimonio de la humanidad, pero a mis inversionistas eso no les es interesante. Ellos quieren su dinero de regreso y lo quieren con ganancias. Entonces, a eso nos dedicamos. Entonces, creo que esa es la parte un poco del contexto. Nosotros, y cuando estamos hablando de inversionistas, nosotros hemos manejado dinero de las Afores mexicanas, hemos manejado dinero de familias muy prominentes y hemos manejado dinero de inversionistas extranjeros. Habiendo dicho eso, para poder tratar de o intentar traer grandes capitales, y grandes capitales no tienen que ser montos muy grandes, pero que por lo menos que sea esta fuente de capital que tiene mucho dinero, que pueda de alguna manera llegar a poder apoyar esto que estamos haciendo aquí, creo que tenemos que generar, y ya se había comentado y lo hemos platicado mucho, a lo mejor tratar de replicar lo que sucedió en San Miguel de Allende. San Miguel de Allende hace 20 años era una ciudad, yo creo que estaba al nivel de casi todas las que estamos hablando y en muchos casos hasta más pequeña en población, no es una ciudad capital. ¿Qué pasó? Pues, si hoy tú vas a San Miguel de Allende, los grandes capitales están ahí. Y son grandes capitales no nada más de inversionistas extranjeros, sino de inversionistas domésticos y no nada más están invirtiendo en la parte hotelera, sino también en la parte residencial. ¿Y qué sucede? Que se empieza a generar un círculo virtuoso donde esa ciudad, que no puedo decir que es más o menos bonita de las que todas las que hemos estado hablando aquí, por la revista Travel and Leisure en 2017 y 2018 fue nombrada la ciudad número 1 para visitar en el planeta. ¿Cómo lograron eso? Hay que contestar esa pregunta. No la tengo yo esa respuesta. Pero si de todas las ciudades del planeta, una revista que tiene una influencia de ese tamaño como Travel and Leisure, escoge una ciudad en el planeta para que sea la número 1 para visitar en ese año, pues generó algo que puso a esa ciudad en la mente de todos los turistas del planeta. Ahora, ¿qué sucede cuando eso pasa? Vamos a pensar que es Morelia, ahora que tenemos aquí a nuestro colega. Si Morelia aparece en el año 2025, el año 26 como la ciudad número 1 para visitar en el planeta, primero que nada se va a llenar de gente, pero eso es lo bueno. ¿Por qué? Porque entonces generas recursos, los restaurantes, los hoteles, los Airbnbs, las casas, todo empieza a generar dinero, que se aparte ahí generas impuestos federales, impuestos locales, pero para nosotros los inversionistas, algo que es muy importante es que yo sé si nosotros vamos a invertir en alguna de las propiedades para hacerle un hotel boutique, en alguna de las propiedades donde puedes hacer un hotel boutique y poner 3 restaurantes gourmet que traes a chefs locales de primer mundo, empieza entonces el dinero a sentirse cómodo a estar invertido ahí, porque saben que entre más huéspedes lleguen, suben las tarifas, suben las ocupaciones, generas más dinero y para cuando el inversionista tiene que salir, genuinamente pudiste generar utilidades importantes. Entonces, digamos, un poco el mundo de los grandes capitales no es generoso. No es que yo no lo sea, yo sí lo soy, pero el dinero y los inversionistas a lo que yo represento no son generosos, son fríos. Yo pongo 100 pesos, regrésame 200 en 5 años, o regrésame 280 en 7, o regrésame 320 en 10, eso es todo. Si yo le digo, dame 100, pero dentro de 10 años te voy a regresar 120, no nos lo van a dar, ¿no? Entonces, todos estos incentivos fiscales, que de hecho es el tema de esta mesa, son requisito indispensable para que el dinero entre. Entonces, hemos hablado de diferentes esquemas, no son mutuamente exclusivos, hay algunos, hay otros, aparte hay que implementarlos, pero digamos que eso ya sucede. Ya están los incentivos fiscales. ¿Qué van a hacer? Probablemente los grandes capitales aún así no lleguen. O sea, el incentivo fiscal probablemente es una de las razones por las cuales van a
querer entrar, pero si todo el mundo quiere ver cómo un San Miguel de Allende que generó un círculo virtuoso que no para, porque la prosperidad de esa pequeña ciudad está creciendo en diámetro. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar, que los grandes capitales lleguen a estas pequeñas ciudades, requieren de un círculo virtuoso, y este círculo virtuoso requiere traer turismo, y requiere traer turismo local, requiere traer turismo internacional creciente. Una de las razones, por ejemplo, que nosotros hemos hecho inversiones o que no hemos hecho inversiones, que nos dicen, ¿cuánta gente llega? Y entonces buscamos en donde queramos que tenemos ciertas fuentes de información y dices, este año llegaron X número de huéspedes, okay, o de turistas locales, internacionales, y puedes dividirlos como tú quieras. Y hay lugares donde si tú haces una gráfica 5 años y a 10 años están llegando cada vez menos. Entonces, ahí seguro no va a entrar el dinero, pero puede ser una de estas ciudades protegidas por la UNESCO. ¿Cómo le das la vuelta para que más gente vaya? Entonces, hay un círculo importante que hay que buscar, hay que hacer un checklist de qué requieren las ciudades, que uno de esos checklists es el incentivo fiscal. Oye, que hay 47 potencialidades de hacerlo, una combinación increíble, toda una baraja llena de potencialidades. Sí, pero ese es el punto 1, o uno de los puntos que requieren para que los grandes capitales entren. Ahora, quitando a los grandes capitales, también entonces pueden entrar las grandes familias locales, las grandes familias que aparte tienen intereses en esas ciudades. Entonces, ahí es donde a lo mejor entra el ejemplo que acaba de dar Jorge, de que Carlos Slim hizo una gran inversión en el centro histórico, ¿no? Y eso se puede replicar en ciertas ciudades con la gente local, con las grandes familias prominentes, que aparte de decirles, oye, si tú inviertes este dinero, vas a tener beneficios fiscales, pues para tener beneficios fiscales hay que tener utilidades. Y las mismas familias también buscan que no nada más se trate de decir, oye, pues mira, si nosotros remodelamos estos 3 edificios y los hacemos hotel boutique, van a venir más gentes. Y con eso ya vamos a poder renovar un monumento que per se, por naturaleza, no necesariamente va a ser algo que genere dinero como tal, pero que empiece a envolver a la ciudad en este círculo virtuoso que estoy tratando de describir, ¿no? Entonces, digamos, lo único que quería compartirles ahorita es un poco la manera de cómo piensan las compañías como las de nosotros, de cómo piensan los grandes inversionistas, pero cómo ha habido casos de éxito que genuinamente se vuelven algo que atrae al turismo local y al turismo global, y en el caso de mi opinión, para que capitales del calado de lo que nosotros tenemos, se requiere que estas ciudades tengan una dinámica de turismo muy positiva. Entonces, aquí acabo mi presentación y les agradezco mucho su tiempo. Muchas gracias, Adrián. Pues en realidad este círculo virtuoso del que hablas creo que es el que tenemos que lograr identificar entre todos los miembros de la asociación para poder seguir generando esa vida a nuestras ciudades, esa generación de la inversión necesaria y todo pues con la intención de que no se pierda la habitabilidad también de los centros históricos, cómo combinar, ¿no? Porque puede haber éxito también en el turismo, pero si se pierde la habitabilidad va a llegar un momento en donde se pierde la autenticidad, que es parte de este círculo también. Así es que el ejemplo creo que nos pones en la mesa de San Miguel de Allende es muy interesante, una de nuestras ciudades Patrimonio Mundial, la última en haber sido inscrita en la lista de Patrimonio Mundial de UNESCO de nuestro país. Y cómo ese boom se ha dado pues con inversiones de pues grandes transnacionales también. Así es que, pues bueno, yo quisiera dar ahora la palabra para que nos den un comentario final en el mismo orden en que empezamos. Gaspar, por favor, después de haber escuchado estos comentarios, un cierre. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todas, a todos, diputada, diputados, todos los presentes. Bueno, creo que esta mesa ha sido muy enriquecedora desde todos los puntos de vista de los cuales se han asentado
iniciando pues por lo que yo comentaba, ¿no? Que es la parte de la reasignación presupuestal, que también es muy importante para rehabilitar y rescatar inmuebles, pero la de incentivos fiscales, que tiene que ver más con la iniciativa privada, porque lo otro, la reasignación presupuestal, son para inmuebles públicos, que son la menor cantidad del 100%. Por ejemplo, de los que comentaba, los 7,758 inmuebles en Morelia, el 98% son privados. Entonces, si volteamos toda esa luz hacia los incentivos fiscales, hacia todo lo que en este caso se ha propuesto en esta mesa, y algo que sí nos pone a pensar mucho, que acaba de decir Adrián, y es muy cierto, iniciando esos casos de éxito que traen genuinamente, y me gustó mucho la palabra porque sí es cierto, que atraiga genuinamente ese turismo para que atraiga posteriormente la inversión, pues sería varios aspectos importantes que ayudarían a que los centros históricos se conserven, se salvaguarden y se pueda continuar con ese legado del cual he dicho muchas veces que estamos profundamente orgullosos. Retomo el tema de la reasignación presupuestal, porque si en aquel entonces llegaban 10 millones de pesos anuales a las ciudades y ahora se tienen que concursar, iniciamos con 27.5, luego subió a 32 y así, ¿verdad? Y va a estar más de 40, pues a final de cuentas sigue siendo un concurso y tenemos una cantidad de inmuebles, al menos tenemos 7 en estado de emergencia en la ciudad de Morelia, que obviamente no alcanzaría. Y ahí es donde yo pido, en nombre de todas las ciudades mexicanas, Patrimonio Mundial, pues la mano de las diputadas, de los diputados, para que apoyen a todas las ciudades valiosísimas por su historia, por su arquitectura y su majestuosidad, a las ciudades Patrimonio Mundial mexicanas, y podamos juntos lograr ese avance de conservación y de restauración. Pues ese sería lo final. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Gaspar. Pues creo que el tema del reto de atraer grandes capitales, ya lo comentaba Adrián, uno de los elementos que hay que considerar, uno de los grandes requisitos, es el incentivo fiscal, pero es uno de muchos factores, ¿no? Él nos puso aquí en la mesa el gran impacto de la revista Travel and Leisure en los turistas y toda la economía que genera. Pero pues ahora quisiera pedirle al doctor Gabriel Farfán si nos puede dar sus comentarios finales después de haber escuchado estas intervenciones sobre este diseño de incentivos fiscales para centros históricos. Adelante, Gabriel. Perdió la comunicación. Vamos a pasar, mientras la recuperamos, con Eugenio Grajeda. Adelante, Eugenio. A ver si recuperamos la conexión con alguno de los dos. Perdón. Aquí está. Adelante, Estoy de regreso. Eugenio. Gracias, Excelente. Jorge. Comentarios finales, comulgo por favor. con todo lo que se ha comentado. La solución no es solo fiscal, es global. Hay muchos pilares. El fiscal es importante, pero también tiene que haber un esfuerzo social por parte de gobiernos locales para salvaguardar esa habitabilidad que mencionas, las costumbres, tradiciones, que es parte del encanto de cada comunidad, y tiene que haber un esfuerzo empresarial, pero ese esfuerzo empresarial también se tiene que dar en un marco de seguridad, en la medida en la que esas inversiones que se mencionaban sean seguras, se pueda generar un ambiente de negocios propicio, va a ser mucho más fácil generar ese círculo virtuoso. El elemento fiscal es importante, pero no es el único. Muchas gracias, Eugenio. Adrián, ¿algún comentario final? Pues digamos, creo que algo que México nos otorga es un país hermoso. En el continente americano somos el segundo país más visitado, y eso no va a cambiar y eso va a crecer. Y creo que un poco de lo que yo platicaba de tratar de buscar estos casos de éxito es que hay como un 80-20, el 80% de los turistas
llegan a los destinos que todos conocemos, de playa y sol, y pues muchos de estos ciudades de las que estamos hablando están en el interior de la República. Pero entonces tenemos la potencialidad, tenemos a la gente que está llegando a nuestro país. Año con año rompemos récord de personas extranjeras que vienen a nuestro país. Entonces, ahora la idea es canalizar parte de estos turistas para que puedan, de alguna manera, como humedad, ir llegando poco a poco a todas estas ciudades y tratar de generar este círculo virtuoso, pero lo tenemos todo para lograrlo, porque los turistas vienen y obviamente los locales, pero cada vez vienen más extranjeros y eso es un regalo porque solamente genera dólares que ayudan al país, genera empleos que ayudan al país, y todo eso es el círculo virtuoso del que estamos hablando y lo tenemos todo. Es cuestión de organizarnos y tratar de hacer bien las cosas. Muchas gracias. Muy bien. En la mañana, en la sesión que tuvimos, la oportunidad de escuchar ejemplos internacionales, comentaba con el diputado Ulises, ¿no?, de cómo, por ejemplo, la ciudad de Bakú, Azerbaiyán, que estuvo por aquí el embajador, ha hecho un trabajo impresionante en la restauración, pero comentábamos que es poco conocida, son ciudades poco conocidas, o los lugares que nos mostró el embajador de Pakistán también en su presentación, y lo mismo los embajadores nos decían, oigan, es que pues nosotros oímos hablar en nuestros países de sol y playa, ¿no? Se ha hecho en el gobierno federal una labor importante en promoción de sol y playa, y con este foro la intención es que se den a conocer ciudades como Zacatecas, Guanajuato, Morelia, todas nuestras ciudades inscritas en la lista de Patrimonio Mundial, San Luis Potosí, que todas se den a conocer internacionalmente, porque la gente queda sorprendida, así como hoy nos sorprendimos con Bakú, con los sitios de Pakistán, de Irán. Así se sorprenden ellos al conocer estas ciudades Patrimonio Mundial, así es que agradecemos mucho. Sí, por supuesto. Hacer una observación adicional que creo que ahorita me salió porque está hablando Jorge, hablando de Bakú y cuestiones así. Algo que a mí me sorprendió es que nuestros amigos rusos pues nos presumieron el tamaño de su país. 11 usos horarios, nosotros tenemos 3. 11, de ese tamaño es ese país. Y mencionó que van 8 millones de turistas al año. Aquí llegan 45 millones. Lo tenemos todo. Sí, sí, exacto. Y Roma, que también nos presumió Italia, que nos decía que Roma recibe 22 millones, la ciudad solamente de Roma. Esperan 35 millones en este año, una ciudad italiana, patrimonio mundial. Así es que nuestras ciudades tienen un gran potencial, como ya se ha mencionado todo el día, y es lo que queremos enfatizar. Tenemos todo también para organizar esas visitas estructuradamente. Aquí nuestro representante de UNESCO nos mencionaba que hay que tener cuidado también con el exceso de turismo, pero en nuestro país tenemos infraestructura turística que tiene una ocupación promedio del 50% en todas nuestras ciudades al año. Obviamente en temporada alta se llenan muchos de estos destinos, pero el promedio en todas nuestras 14 ciudades es 50% de la ocupación hotelera, es decir, tenemos otro 50% de habitaciones para ser ocupadas por turistas nacionales e internacionales. Y no se diga la infraestructura cultural que tenemos también en nuestro país, museos, galerías de arte, todas las festividades tradicionales, ya se mencionó también la gastronomía, que es patrimonio inmaterial de la humanidad. Es que pues eso es lo que tenemos la intención de proyectar a través de este foro, que ya nos prometieron por acá el diputado Ulises y la diputada Alma Lidia, que cada año nos van a invitar para regresar por acá con esto, ¿verdad? Pues como esta es la última mesa, yo quisiera, si me permites, diputada, invitar también al diputado Ulises que nos acompañe para que nos den ustedes… También el diputado Alejandro de Tlaxcala, por favor, si nos acompañan para dar un mensaje de cierre en esta jornada que tuvimos el día de hoy. ¿Con quién empezamos, diputada? Pues con el diputado Alejandro, que estuvo muy atento a las mesas. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Es un gusto compartir esta mesa. Como integrante de la Comisión de Cultura y Cinematografía, decirles que es muy importante que conozcamos qué se está haciendo en otras latitudes del mundo
Acá en México nos sentimos muy orgullosos de nuestra cultura, de nuestra arquitectura, de nuestra gastronomía, y que ciudades que en este año como Tlaxcala cumplen 500 años, Aguascalientes y otras más, la Gran Tenochtitlan 700 años. Entonces, para mí, que soy amante de la cultura, la verdad felicito mucho a nuestra compañera presidenta de la comisión y a todo este panel de conocedores y de expertos en todo lo que tiene que ver con las ciudades patrimonio mundial. Saludo también con mucho aprecio a mi compañero exalcalde de Zacatecas y decirles que estamos prestos en esta comisión para que podamos nosotros, mediante algunas iniciativas, hacer las propuestas correspondientes, porque México tiene mucho por ofrecer y mucho que dar. Gracias. A mí solamente me restaría también extender la felicitación. Todo este esfuerzo fue un día lleno de actividades, desde la inauguración de la muestra fotográfica de Ciudades Patrimonio Mundial. Diferentes representantes acudieron a esta inauguración, también el pabellón gastronómico, artesanal y estos foros que son muy relevantes. Sin duda, uno de los compromisos que deberíamos de tener todas y todos es la preservación, la conservación de nuestros sitios, de nuestros monumentos históricos, de nuestras ciudades, y también esa conciencia de que trascienda generaciones. Es fundamental que podamos hacer conciencia en nuestros jóvenes. Me dio gusto que durante el día vimos la participación de más de 40 estudiantes de diferentes universidades, la UNAM, otras universidades públicas y privadas que tuvieron a bien asistir a estos foros, y va a estar en ellos el día de mañana continuar con esta herencia cultural, el preservarla, el conservarla y en adaptarla a los nuevos cambios que día a día este planeta y todas las entidades y por supuesto las naciones están evolucionando. Entonces, simplemente felicitar, gracias por la iniciativa, Presidenta Almadelia de la Vega, también a nuestra compañera e integrante también de esta comisión, todas y todos, por supuesto al maestro Jorge Ortega, quien ha estado al frente, y hay que decirlo porque se dice rápido, pero ha sido un esfuerzo titánico el estar al frente de esta asociación por más de 20 años, Jorge. La verdad, es un honor tenerte aquí en la Cámara de Diputados, y más que estés difundiendo y haciendo un esfuerzo pues prácticamente honorífico para que esto del trabajo de preservar y conservar nuestros centros históricos no quede solamente en eventos, sino se vaya a las realidades con presupuestos, con acciones muy concretas. Enhorabuena y muchas felicidades a todas y a todos, y por supuesto asumimos el compromiso con la diputada de hacer las gestiones necesarias con el compañero y con todos los integrantes para que el marzo sea el mes del Encuentro Internacional de Ciudades Patrimonio aquí en la Casa del Pueblo, en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Muchas gracias. Muchas gracias. Efectivamente, ha sido un día muy satisfactorio y también nos quedamos con muchos compromisos, así lo asumo de manera personal como presidenta de la Comisión de Cultura y Cinematografía, y quiero hacer algunas acotaciones sobre esta última mesa. Esta última mesa, sin duda, es la que llamaría más la atención de todas a quienes están al frente de las ciudades patrimonio, porque aun cuando en la Cámara de Diputados se ha respetado ese presupuesto e incluso se ha incrementado, es un presupuesto insuficiente. Como hemos escuchado, bueno, a lo mejor nada más les alcanza para la recuperación de un monumento, un sitio histórico, pero quedan pendientes. Entonces, cuando yo escucho a Adrián, digo, bueno, pues esa es la única alternativa que tienen estos sitios, estas ciudades patrimonio, la aportación y el interés por parte de algunas familias, de algunos inversionistas, y replicar esta experiencia que tiene San Miguel Allende
en las demás ciudades. Entonces, vamos a buscar este tema de los incentivos fiscales, que si bien mencionaron los expertos, no es el único mecanismo, sí forma parte de esta suma de voluntades, y yo quiero agradecer la experiencia de Gabriel Farfán, de Eugenio Grajeda. Me pareció sumamente interesantes sus aportaciones y por supuesto de quienes están aquí en la mesa. Nos llevamos muchos compromisos y estas aportaciones pues quedan grabadas. Seguramente habrá interés por parte de algunos estados, de algunas ciudades, de escucharlos, y les estarán preguntando porque este tema es muy amplio. Yo los felicito por su experiencia. Te felicito a ti, Jorge Ortega, porque efectivamente ha sido pieza clave para que este encuentro se realice. Agradezco la presencia de mi compañero Ulises, de mi compañero Alejandro, que son integrantes de la Comisión de Cultura y Cinematografía, y a todo el equipo de trabajo de la Comisión de Cultura les agradezco su esfuerzo, porque a nosotros como diputados nos toca dar la cara, pero en la organización siempre hay un gran equipo de trabajo, y a todos ustedes y a todas muchísimas gracias. Y Jorge sigue picando piedra y buscando que los temas relevantes para que nuestra ciudad es patrimonio, que efectivamente tenemos que preservarlas y cuidarlas para las futuras generaciones, pues sigan ahí. Hoy escuchamos una experiencias exitosas de muchos países que han hecho lo propio, y sin duda México es muy rico en cultura, en tradiciones, y bueno, nos toca a todas y todos cuidar ese tesoro que nos heredaron. Muchísimas gracias, y vamos a clausurar los trabajos, si les parece. Sí, a ver, Jorge, adelante. No, muchas gracias, pero no quería dejar pasar la oportunidad de agradecer a mi equipo de trabajo también, ya que mencionabas todo el equipo, los dos Luis Alberto acá atrás, que también estuvo coordinando con todo, y Luis Alberto Juárez. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, vamos a clausurar, ¿les parece? Si nos ponemos de pie. Bueno, y siendo las 6:22 del día 25 de marzo del 2025, declaramos formalmente clausurados los trabajos de este Encuentro Internacional de Ciudades Patrimonio. Muchísimas gracias, enhorabuena a quienes participaron. Gracias. La foto final.